explicar la génesis es un poco complicado, por lo menos no es simple. Obedece a varias cosas. Yo normalmente en cada libro trato de afrontar un problema distinto y hacerlo con una modalidad o con un género o subgénero que no por lo menos fuera idéntico al anterior. Es decir, paso de la novela grande, voluminosa, a la novela corta, a los cuentos. Es decir, cada libro para mí es un desafío distinto. Este surgió de varias cosas. Surgió por una parte, un deseo de exploración de ámbitos nuevos o nuevos para mí, y por otra parte también de una especie de cansancio o de hartazgo, de falta de paciencia incluso con las formas de la ficción contemporáneas. Voy a tratar de explicarme. Tengo la convicción de que la ficción, la narración, el relato han constituido desde los mitos antiguos una forma lingüística potente, enriquecedora, fecunda para tratar de entendernos y entender el mundo. Ocurre que progresivamente sea la ficción, el relato, las narrativas se han convertido en un instrumento de venta de cualquier cosa. Entonces creo que ha habido una degradación profunda de la ficción, de forma que todo ha pasado a ser ficción. Un partido político incluso se convierte en una orquestación y una maquinaria de relatos, en su fundamento incluso, ¿no? Una empresa vende su producto a través de un relato de ficción. Una persona se propone para conseguir un puesto de trabajo a través de la ficción, la narración de su propio currículum, de sus propias experiencias. De forma que todo es ficticio. Y todo es ficticio con malas ficciones. Creo que estamos saturados de malas ficciones, que vivimos inmersos en un mundo de ficcionalidad degradada, y eso se me ha convertido en algo sobre lo que pensar racionalmente, y a la vez en mi intento de iniciar una nueva novela me iba dando unas insatisfacciones que traté de afrontar deteniendo, digamos, esa novela en la que estaba trabajando. Después de darle muchas vueltas, enfocarlas desde varios puntos de vista, me di cuenta de que había algo de fondo que me creaba insatisfacción, ¿no? Y esa insatisfacción era profunda y era conceptual y de base. Entonces dije, voy a abrir un paréntesis que dura ya muchos años, porque esto es el segundo intento que hago sobre lo mismo, en donde el territorio que yo quería explorar es el siguiente. Tratar desde un punto de vista literario y con los recursos, o con algunos de los recursos fundamentalmente de la literatura, es decir, la voz, la narratividad de fondo, el recurso a la utilización estética del lenguaje, pero a través de esta formulación, de esta base, de este punto de partida narrativo, tratar de afrontar una reflexión sobre nuestro mundo contemporáneo. Entonces, el viaje tenía que ser para mí contrario al de la filosofía. Me daba cuenta que muchas veces yo he tenido afición a escuchar, a leer todo lo que cabe como puro lector, los textos algunos de los textos de la filosofía, he frecuentado muchos cursos y demás, y me daba cuenta que cuando en esa línea de crítica de la metafísica y de crítica incluso de la reflexión filosófica, al final siempre acababan en lo que para mí era la literatura. Digo, bueno, pues para este viaje, es decir, esta crítica de la filosofía, de la metodología filosófica,
os lleva a la filosofía. En la propia reflexión de Wittgenstein sobre el lenguaje, ¿no? Lleva a lugares que son para mí meramente literarios. Entonces digo, voy a hacer el viaje contrario, partir de la literatura, sabiendo que estoy anclado en la literatura, pero para reflexionar. Y entonces ese fue mi intento, un primer intento que tenía que llamarse el último año en Trieste, de mi última época en Trieste, donde bueno, pues escribí pues, bastantes cientos de páginas, pero no acababa de fluir literariamente, no acababa de estar contento. Coincidió también con un problema personal mío de fin de ciclo de mi larga época en Italia, incluso pues algún acontecimiento de depresión tal que aparecía en el texto y que me hacía ver ese trabajo que duró 2 años o más de 2 años como algo no conseguido, pero sabía cuál era la indagación. Al trasladarme a vivir a Soria volví a reemprender eso y ahí sí que conforme iba escribiendo me daba cuenta hacia dónde tenía que fluir, ¿no? Que es esa búsqueda, ese intento de fuga y de huida a la realidad, ¿no? Esa búsqueda de realidad. Y bueno, una vez a través de la práctica de la escritura localizada esa línea de fluencia, este concepto es de Guattari y de Deleuze, ¿no? Cuando hablaban de Kafka, decir, bueno, hacia dónde fluye una obra narrativa, ¿no? Entonces, una vez vista esa línea de fluencia, entonces volví a reescribir y el libro tiene la fuga como se llama arte de la fuga en el sentido de que la modulación estructural de la obra es un arte de la fuga musical, es decir, es una repetición matizada y una vuelta sobre los mismos temas desde distintos puntos de vista, es decir, de alguna forma es una composición musical, ¿no? Y por otra parte el tema de la huida, de un mundo que te satura, de un mundo que te supera, de un mundo que ha tomado unas direcciones que crees que no son las más valiosas o las más placenteras o las más alegres, pues es decir, tanto el tema de la fuga y la reflexión en torno a esos temas como la construcción estructural giran en torno a este arte de la fuga, ¿no? Esa voz narrativa me permitía reflexionar, pero desde la literatura, es decir, diciendo siempre quién es el que reflexiona, y el que reflexiona tiene distintos registros, y un registro es pues teatral, y están algunas piezas de los 61 capítulos, algunas de las piezas están pensadas para ser leídas en público, otras son de corte más íntimo, unas son de corte más memorístico, otras son de corte más humorístico, otras son pues comentarios de algunos autores y de algunos textos que son un poco como los personajes, cuando aparecen Montaigne, Machado, Camus, Séneca, Epicteto, es decir, esos personajes, esos autores aparecen un poco como personajes de compañía, Hanke, ¿no? Algunos de mis autores preferidos. Entonces hay, digamos, comentarios hermenéuticos o comentarios de algunos poemas, Claudio Rodríguez, otra vez, ¿no? Montaigne. Entonces, el comentario de texto puesto siempre en boca no de un profesor ni de un filósofo ni tal, sino de un lector atento que a partir de esos textos o a partir de elementos de la vida cotidiana, pues uno intenta reflexionar sobre las cosas de nuestro mundo, ¿no? Ese es un poco el esquema. La idea es la llamada a una reconsideración de nuestros modos de vida, de nuestros modos de pensar, de nuestras decisiones de dar valor a una cosa y no a otra, ¿no?
Entonces es esa llamada a reconsiderar lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, en qué hemos basado nuestros gustos, en qué hemos basado nuestros criterios, ¿no? Y bueno, esa es un poco la línea de partida de estos 61 capítulos, que creo que hay que leer, que se pueden y se deben leer uno detrás de otro, pero que también se pueden leer como pequeñas píldoras, pues, y yo aconsejo no leer nunca más de una o dos seguidas, sino leerlas despacio, pensarlas y pensarlas uno mismo dentro de sí mismo, ¿no? A partir de los pretextos. Lo mismo que hace el autor a partir de pretextos de fuera, ¿no? Pues que el lector pueda coger ese pretexto de esa lectura para reflexionar por sí mismo sobre las mismas o parecidas cosas, ¿no? Uno va acumulando proyectos a lo largo de la vida, y sobre todo a lo mejor los más importantes, dices, pues para cuando sea mayor, para cuando esté tranquilo y tal. Ser mayor se alcanza con mucha facilidad, estar tranquilo y tener tiempo con mucha menos. Entonces me he dejado pues algunas cosas que para mí son importantes, pero en primer lugar este libro está concebido como una trilogía, ¿no? La primera parte de La vida pequeña es, como hemos dicho, el arte de la fuga, la segunda tendría que ser el arte del lugar y la tercera el arte del instante, ¿no? El lugar pues estaría más o menos acotado a lo que es Soria, ciudad y provincia. Entonces ahí lo mismo, intenta el autor o el narrador se ve como estimulado por elementos o personas de la vida cotidiana, y a partir de ahí trata de pensar algo, ¿no? Y sobre todo trata de pensar pues lo que es un lugar, lo que es un espacio, ¿no? El tercer intento sería más centrado en el tiempo, en el instante, ¿no? El arte del instante, el arte de captar lo que hay en cada momento, ¿no? Bueno, eso sería un poco el proyecto en el que estoy. De hecho, pues tendré ya como unas 800 páginas y ahora viene la tarea de reducirlo a menos de la mitad, reescribir, reconsiderar. Entonces es una tarea un poco pesada en la que estaría ahora metido, ¿no? Espero que el esquema sea el mismo, unidades muy pequeñas de 2 o 3 páginas concentradas, ¿no? Y bueno, una buena guía de lo que es el libro, antes me preguntabas de qué trata, pues es leer los títulos del índice, ¿no? Que son, creo, títulos explicativos, donde efectivamente se ve el carácter narrativo o de búsqueda de reflexión a partir de la literatura, ¿no? Dice así, este es el segundo, el tercer párrafo del libro, ¿no? Reconsiderar la vida que llevábamos antes quiere decir examinarla atentamente, volver a tasarla a otra luz y con otro sistema de medidas que el que ahora conocemos, pasar el cedazo a lo que hacíamos y a cómo lo hacíamos, lo mismo que a lo que dejábamos de hacer y a los motivos por los que lo dejábamos. Quiere decir también atender a otras cosas a las que a lo mejor antes no les hacíamos caso, y desde luego pararse a ver de nuevo, a oír de nuevo, a estar. Considerar viene de sidus, constelación, estrella, y originariamente aludiría a algo así como a examinar los astros en busca de agüeros. Esa es la invitación, examinar nuestra estrella, la constelación que cada uno es, o bien a cada uno como constelación, pero en el universo de la experiencia de la vida más cercana a la hora y al aquí de cada día en busca de señales. Saber ver, saber escrutar, descifrar, interpretar, saber atinar con el valor o la fecundidad de las cosas o saberles dar la importancia de vida. También en ese sentido, según lo que damos, recibimos. En esa operación de búsqueda e interpretación de señales, de revisión y reconsideración de mi modo de ver y entender, de mi dar, valor, importancia y recibir, es en lo que estaban las páginas que siguen a continuación antes de que nos pillara el cataclismo que nos ha atropellado y revolcado y saqueado la vida. Operación que sí es siempre conveniente e incluso más crucial en cualquier circunstancia de la vida cada cierto tiempo, mucho más lo es ahora tras la catástrofe.